Listo. Muchas gracias. Padre bueno, Dios de misericordia, nos encomendamos, Señor, en tus manos. Nos ponemos, Señor, a los pies del Maestro en esta preciosa mañana, Señor, juntas, con un mismo acuerdo, Dios, anhelando buscar tu palabra, anhelando buscar tu rostro, tu presencia, Señor, y el mover de tu Espíritu Santo en medio de nosotros a través de esta palabra de poder. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque eres tú el que nos ha congregado en esta mañana, con un propósito, Señor, teniendo cuidado de todo lo demás, Padre, porque tú eres un Dios de amor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy sea tu palabra, Señor, veraz. Seas tú el fiel, el verdadero, Señor, el amén, el que hoy nos hable, Padre eterno, y Jesucristo amado, que tú eres nuestro Maestro. Te glorifico y te exalto en esta preciosa mañana, y gracias, Señor, por todas mis hermanas, las familias aquí representadas, que también, Señor, recibirán la palabra a través de estas bocinas, estas voceras tuyas, Padre, porque tú traes el mensaje y lo quieres expandir, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Y ahora, Señor, tomo las palabras del salmista, de aquel que te amaba y te cantaba, Señor, y decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a la última carta, a la séptima carta. Recuerden que ¿Voltaje? No, la apagaron. No, apagaron. ¿La apagarían de qué? Pero ¿para qué lo apagan? la séptima iglesia que vamos a estudiar el día de hoy es la séptima. Recordemos que el número 7 también es simbólico. En la palabra de Dios nos habla de la perfección, de la manifestación de Dios en nuestro corazón al hombre, la manifestación de Dios hacia el hombre en perfección, en grandeza. El 7 es el número de cierre perfecto de Dios relacionándose con el hombre, y justamente habla a las 7 iglesias que estaban ubicadas en aquella época en lo que ahora es Turquía, en una pequeña zona geográfica, pero no es tanto la geografía, sino lo que simbolizan y por qué siguen hasta el día de hoy hablando a nuestras vidas. Pues porque es palabra espiritual también, no solamente es palabra simplemente logos, sino una palabra rema de revelación a cada uno de nosotros. Así que vamos a leer primeramente, si alguien puede leer, la iglesia a la Odisea, Apocalipsis 3:14 hasta el final, ¿sí? Hasta el 22, por favor, fuerte y claro. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, pues regresamos al principio, donde la Odisea es un lugar físicamente, geográficamente, obviamente está cerquita
en el tour o en el circuito del correo que había en aquella época, ¿sí? Después de Filadelfia sigue la ciudad de Laodicea. Laodicea precisamente está a 65 kilómetros al sur, porque ya va dando la vuelta, entonces al sureste de Filadelfia, y también a unos 65 kilómetros de Éfeso, para que veamos la distancia de donde empezaron todas las iglesias. Entonces, fue una iglesia fundada por Antíoco II, más o menos en el año 250, esto está aproximado antes de Cristo. ¿Y por qué se llama Laodicea? Porque él le puso el nombre de su señora. ¿Sí? ¿De qué? De Antíoco. 250 antes de Cristo. Quien le puso el nombre de su esposa, Laodice, era el nombre de su esposa, y le puso el nombre de Laodicea. Y significa, y aquí viene justamente los significados, justicia o juicio del pueblo, o también derechos del pueblo. El pueblo tiene derechos. Y ahorita vamos a ver la importancia tan significativa de este nombre, ¿sí? Y de esta iglesia y de estas palabras que Dios tiene para esta iglesia. Pero siempre, siempre en todos los mensajes a la iglesia, a cada iglesia, vemos la esperanza. La esperanza, el anhelo de Dios de restaurar y rescatar. Era un gran centro comercial, pero comercial y administrativo. Los grandes bancos se establecieron en Laodicea. Los bancos que almacenan el dinero que ya es fabricado, ya se empezaba a utilizar el dinero para intercambio. ¿Se acuerdan que antiguamente era el trueque? Pero después ya empezó a aparecer con los romanos, precisamente, el intercambio, se troquelaban las monedas y se hacían o pagarés o algunos escritos, y los bancos almacenaban este dinero, ¿verdad? Lo intercambiaban. Entonces era un gran centro administrativo, fue conocido, mucha gente que tenía pues dinero iba a guardar. Es como ir a Suiza, es como una Suiza de hoy en día, ¿verdad? O peor aún, unas Islas Caimán, ¿verdad? Como para dinero sucio, dinero mal habido, dinero que no debe verlo nadie, ¿verdad? Pero yo lo puedo aprovechar todo. Entonces vemos sobre todo la avaricia. Hoy en día sabemos que los bancos están, yo no estoy aquí en contra ni del capitalismo, ni soy un mensaje socialista, ni mucho menos, pero entendamos de dónde viene y por qué esta iglesia recibe tantas amonestaciones de parte de Dios, ¿sí? Sabemos que hoy en día, aplicado el día de hoy, los bancos están en manos, pues, de toda la avaricia, están en manos de todos los Illuminatis, ¿verdad? Todos están, los grandes banqueros del mundo, están metidos en la masonería, en todas estas sectas. Entonces, entendamos que esto no es nuevo, esto ya viene desde antaño, ¿sí? Entonces, esto que les daba a esta centro de la Odisea, pues, dominio, ¿verdad? Les daba seguridad. Al grado, fue una zona, y se los dije en las iglesias anteriores, sobre todo las más cercanas, Filadelfia, la anterior, Sardis, estaban sujetas, están en un centro, en un epicentro realmente sísmico. Entonces, hubo varios temblores, especialmente uno, ¿sí?, que destruyó la ciudad de la Odisea, también como sucedió en otras. ¿Sí? Destruyó la ciudad de la Odisea, y Roma les dijo, les ayudamos, porque era, pues, el centro banquero, administrativo, te queremos recuperar, te queremos reabastecer, nosotros te ayudamos. Eran tan autosuficientes, tan soberbios, y tenían tanto dinero, que dijeron, no necesitamos tu ayuda. Rechazaron en esta ocasión, alrededor del 60 después de Cristo, rechazaron antes de Cristo, rechazaron la ayuda
¿sí? Hasta que en otra ocasión Antíoco, precisamente, Antíoco fue a reconstruir y entonces ya le puso el nombre de la Odisea. Entonces vemos aquí esta autosuficiencia, este orgullo monetario, este orgullo sobre sus riquezas, ¿verdad? Que ninguna otra zona tenía. Otro de sus detalles en la Odisea es que, aparte de estas fructuosas operaciones bancarias y transacciones comerciales, había una floreciente industria, pues lógico, si ahí están, una floreciente industria. Ya habíamos visto que otra iglesia anteriormente también se dedicaba a la lana. Esta es a la lana y a la otra lana, pero especialmente a la lana fina. Ellos no era como la lana más artesanal que teníamos en la otra iglesia, sino ahora la lana fina. Este es como... Negra. Es la lana negra, que era muy escasa, muy, además trabajada de manera muy fina, y también, ¿saben qué? Las alfombras. Las alfombras de esta lana, pues obviamente esto simplemente era un círculo de poderío, era un círculo de fama, ¿sí? Ahora sí que la fama, la dama, y pues también la lana seguramente también fluía ahí. Entonces vemos estos dos puntos florecientes en la Odisea. También, para agregarle, la Odisea fue conocida porque fue sede de una prestigiosísima escuela de medicina, pero especializada, vayan tomando nota de todo esto, especializada en otorrinolaringología, ¿sí? Y oftalmología, porque también en el oído y oculistas. Ajá. Entonces se especializaron, tan es así que descubrieron un polvo, ¿sí? Un polvo para hacer un colirio y lograr una sanidad en muchas infecciones de los ojos y de los oídos, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, pues otra rayita más para hacer sentir a este lugar como un orgullo. Otro punto a considerar también, la iglesia, y ahora sí ya vamos a hablar de la iglesia. Lo que hablamos anteriormente es de toda la ciudad, pero ahora es de la iglesia que se estableció en ese lugar. Posible y probablemente la haya establecido Epafras de Colosas. Cuando Pablo llevó la palabra a los colosenses, ¿sí? Probablemente Epafras, que es citado en Colosenses 4:12, 13, en fin, que haya llevado, ¿sí? La palabra a la Odisea. El libro de los Colosenses cita mucho esta región, así es de que por eso se intuye, se sospecha que pudiera haber sido justamente. Otro de los datos de esta ciudad es que tenía teatros, obviamente era una ciudad de cultura, teatros, estadios y gimnasios, o sea, todo el culto al cuerpo, el culto a la vanidad, el culto a lo exterior, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya con esta descripción, pues ya entendemos algunas cositas. Y ahorita les voy a decir otra cosa que investigué y dije, wow, Señor, de verdad, y nada escapa. ¿Cómo describe Cristo? Y regresemos ahora sí a el Apocalipsis. Apocalipsis 3:14. ¿Cómo describe? Dice, escribe al ángel, es decir, al encargado, al pastor, al dirigente de la iglesia que está en la Odisea. He aquí, ¿quién es el que le está escribiendo? ¿Qué faceta de Jesús? Porque hemos estado viendo diferentes facetas de Jesucristo, pero es el mismo, el ángel de Jehová, es el mismo Señor Jesús quien se dirige. He aquí dice, no, a ver, empecemos. ¿Sí leen de izquierda a derecha, mis amadas? Muy bien. El amén. Gracias. Empezamos con el amén, ¿sí? El amén, que esto es un nombre que normalmente no se utiliza mucho. Amén, ¿qué significa? Así sea. Esa es traducción de la Vulgata latina.
¿sí? Pero viene de la palabra hebrea, amín, ¿sí? Y amín quiere decir Verdad. verdad. El Esta verdadero. es la verdad, el verdadero, el que habla verdad, el que hace verdad, ¿sí? Y cada vez que Jesucristo decía, de cierto os digo, la traducción al hebreo es amín, amín, Y a mí. los digo. Oh. Porque es decir, con toda verdad. Incluso en algunas, la gente más de ciertos pueblitos todavía con algunas costumbres, dice así, ¿sí? Verdad te digo, ¿no? Verdaderamente está, quiero que me creas porque te estoy hablando con la verdad. Y Cristo es el amén, Cristo es el verdadero, es aquel que precisamente viene a darnos esa seguridad, esa certeza. Es el amín en hebreo, el amén en griego también y en latín. Pero también es el testigo. ¿Cuál es el origen de la palabra testigo? Aquí lo vimos. Pero no me dicen cuál es. ¿Cuál es qué? Mártir. Mártir, sí. La palabra en griego para testigo es el mártir. ¿Sí? Mártir, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Nos habla de que estuvo presente, que Él es el que se ofreció, ¿sí? Pero también nos dice el testigo fiel, es decir, el que no dudó. Un verdadero testigo está dispuesto a dar su vida por la verdad, por testificar. Donde quiera yo te firmo, a mí me consta, yo lo vi, yo lo hice, yo lo di en el caso de Jesucristo. Él es el testigo fiel. ¿Por qué? Porque en carne propia, Él es el que está haciendo la obra preciosa. Fiel, es decir, que no va a alterar la verdad, ¿sí? Mártir, ¿por qué? Fue martirizado en el sentido que ahora conocemos la palabra mártir, ¿sí? Dio su vida por la fidelidad de su testimonio y el verdadero, se repite lo que es el amén, ¿sí? Entonces, afirmado así o más claro, la verdad. Y esto es una virtud que, de verdad, en la sociedad moderna, pues ya hay verdades relativas. No, pues esa es tu verdad, ¿no? Bueno, esta es mi verdad. No hay la tuya, la mía, la de los chinos. La no, nuestra. es una sola verdad. Y solamente Cristo es el amén. Es el fiel y el verdadero. Solamente Él es la verdad. Y mucha gente se enoja, pero ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué no Mahoma? ¿Y por qué no otros dioses? ¿Y por qué no otros representantes de la fe de otros? ¿Sí? Porque han demostrado a lo largo de la historia. Para empezar, hablaron de grandes promesas, pero se murieron. Así es. Y no resucitaron. No, y no regresaron. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí ya hay un incumplimiento. ¿Sí? Entonces, el Señor nos habla quién se está presentando y última característica, ¿quién es? Verdadero otra vez. Pone Fiel y verdadero. Si hablamos, dijimos el verdadero, se está refiriendo y afirmando nuevamente quién es el Señor que está hablando. El testigo fiel y verdadero. Pero una última. El principio de la creación de Dios. Ok. A ver, cuidado porque de aquí se agarran algunas sectas. Claro, Sí. para decir que es creación. Cristo es creación. El principio fue el primer ser creado. ¿Sí? Cuidado, no. Dice aquí que Él es la fuente. El original aquí dice es la fuente de la creación. De Él manó porque estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde Génesis haciendo todas las cosas. Ciertamente era la voz del Padre, ¿sí? Pero el Padre decía, hagamos. Así es. Entonces Cristo es parte de esa fuente de la creación.
¿sí? No quiere decir que haya sido sí, en otra parte de la Biblia dice que Él es el primogénito de la creación. Y de ahí también se agarran las sectas, ¿sí? Para decir, es un ser creado, igual que tú y que yo, igual de imperfecto, igual que cualquier otra creación, ¿sí? Pero cuidado porque entonces niegan la deidad de Dios. Aquí nos está hablando de que Él es co-creador, ¿sí? Él es co-creador junto con el Padre. Entonces, Él es el principio. No significa que Cristo fue creado, sino, como creen algunas sectas, entre ellas los Testigos de Jehová, dice, la palabra dice protos, principio, protos. Quiere decir, el jefe, en realidad no es la palabra protos la que se utiliza en griego, sino arge. De ahí viene arquitectura. Viene de antiguo, de inicial y también de jefe. Él es el jefe de la creación. Es el Señor de la creación. Esa sería la traducción más fiel, ¿sí? A un buen español comprensible a nuestro nivel. Es el Señor de la creación, ¿sí? Entonces, Él es el que, porque Él es co-creador, y entonces este arge nos habla de que Él es jefe, es la misma palabra griega. Entonces, Cristo nos plantea, ¿quién me lee Juan 1.3, por favor? Y Colosenses 1.16. Rápidamente. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok. ¿Por quién fueron hechas? Por Él. Él. ¿Pero quién es Él? Jesucristo. Cristo. Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué dice Colosenses 1.16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Uno lo dice Juan y otro lo dice Pablo. Ya tenemos dos versiones y la Biblia nos dice con dos testigos basta. Y nosotros también somos testigos de que Él es Señor de la creación. Sí. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Todas las cosas, Él es co-creador. Por eso es importante, Cristo es aquel por medio del cual Dios creó todas las cosas, además para hacer. Juan 1.3. Juan 1.3, ¿sí? Y Colosenses 1.16. También nos habla de que Cristo es el jefe, ya lo dije ahorita, y es importante subrayar esto porque de verdad nos hace mirar la magnitud de una iglesia que no teme al Señor. Si no entendemos que es el Señor de la creación quien le está hablando, le está escribiendo, le está exhortando, le está animando y le está aconsejando, porque también trae un consejo, ¿sí? Entonces no va a haber un cambio en nuestra vida. Vamos rápidamente a Colosenses 1.15, que está un versículo antes, y Apocalipsis 1.5. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ok, el primogénito de nueva cuenta dice el jefe de toda la creación, el Señor de toda la creación. Y Apocalipsis 1.5, ¿qué Y de dice? Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Pero una de sus características es el soberano. Es el jefe, el arjé, el principio, la fuente, el co-creador, Señor de la creación. Entonces, Cristo es la máxima autoridad. Entendamos, Hebreos 1, por favor, del 2 al 4. Hebreos 1. Quien sea. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A mí se me eriza el pellejo, hermanos. Yo no sé si haya palabras o más sencillas o más rimbombantes para describir al Señor de la creación. Al Señor a quien hemos de temer, respetar, honrar, amar, buscar. Ese es el que le está hablando a la Odisea. Ese es el que está dirigiéndose, nada más ni nada menos que el Señor de la creación. Pero vemos cómo se dirige, y lo primero que le hacen hincapié a la iglesia, acuérdense, ya son los... hay quien no está en acuerdo con que eran creyentes. Es la iglesia. La iglesia de alguna manera pues son unos que conocieron o que supieron, porque dicen es que los de la Odisea ni creyentes eran, porque vamos a ver por qué. Sin embargo, Dios le está hablando a aquellos que ya han recibido la palabra, y recordemos, la palabra no vuelve vacía. ¿Y saben por qué? Porque está el fiel y el verdadero volviéndonos a hablar. Y si tú ya recibiste la palabra, y si tú por alguna razón vemos aquí que te has entibiado y te has dejado un pie adentro y otro afuera, o nunca te has metido de lleno, ¿sí? Entonces aún el Señor nos habla. El Señor nos está hablando, el fiel y el verdadero. Lo primero que dice: soy soberano y yo conozco tus obras. Él lo conoce todo. No hay manera de que te escondas. No hay manera de que tu cuenta de cheques te disfrace. No hay manera de que seas un industrial muy próspero o muy exitoso. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que hay detrás de ti, tus intenciones. Y eso es lo que nos deja ver el Señor. Esto nos puede dar un poco de paranoia, ¿o no? ¿Sí? Pero no es paranoia, se llama temor de Dios, preciosas. Paranoia es cuando es enfermedad mental y no hay fe en Jesucristo. Temor de Dios es decir, mi Dios me está viendo, no tengo nada que ocultarme, nada que ocultarle a Él. Puedo engañar a los demás, pero a Él no le puedo ocultar nada. Yo conozco tus obras. ¿Quién se está presentando? El omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Y decimos: ay no, Señor, con tu potencia no te presentes porque ya sé lo que me toca. Y ahí viene la descripción. Que ni eres Tibio. no. Frío ni caliente. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá. Y dice, ojalá. Acuérdense que esto es en el español de los tiempos donde estuvo mucho tiempo la ocupación de los moros en España. Entonces muchos españoles, mucho de la lengua española se quedó con muchos modismos árabes o muchos. Porque ¿sí? ojalá es una Entonces, palabra. exactamente. Entonces, si ustedes lo ven en otras traducciones, no van a ver el ojalá, ¿sí? Ojalá fueses frío o caliente. Hasta ahí vamos a dejar. No eres ni frío ni caliente. Investigando, y además de verdad no es coincidencia, son diosidencias, Dios me llevó a ver que una de las riquezas, que no les mencioné hace rato, de la Odisea, es que también era una debilidad al mismo tiempo, en cuestión de guerra. Tenían un arco, un acueducto de 3 pisos de varias arcadas, muy grande, y ellos tenían agua. Entonces en una zona tan desértica, entonces de alguna manera fértil, pero sobre todo traían agua que emanaba de ciertos manantiales. ¿Y cómo creen que era el agua? Dulce. Cristalina. Caliente, Tibia. tibia. Pero cuando llegaba. Era tibia porque se juntaba con la- los ríos, ¿sí? O sea, estaba estratégicamente puesto este acueducto
Entonces salía del manantial, lo sacaban del manantial, pero también se juntaba con parte de los ríos de agua fría. Y entonces ya cuando llegaba a la Odisea era agua tibia. Así que cuando Dios habla de tibieza, ellos entienden perfectamente de lo que estamos hablando. Ellos disfrutaban para su confort, porque lo rico es el agüita tibia, ¿verdad? A nadie le gusta el agua fría, ni muy caliente. Sí. Entonces la tibieza es símbolo de comodidad, símbolo de confort, ¿sí? En mi zona de confort. Y entonces el Señor les rebate: eres tibio porque te has mediocrizado, te aplatanaste ahí, te conformaste, ¿sí? ¿Y qué dice Pablo? No os conforméis a este siglo. No os conforméis, es decir, no te hagas de la forma de. El problema es que le está hablando no a los banqueros, no a los industriales, a la iglesia, a los que llevaron y recibieron la palabra de Epafras, si es que este fue el que lo llevó, o quien haya sido. Sí. Y recibieron la palabra sana de Jesucristo, la palabra de poder, la palabra que fundó una iglesia. Pero el problema es que esta iglesia empezó a tomar, como todo estaba tibiecito y sabrosito, pues nos conformamos. Sin embargo, el agua tibia, y esto lo sabemos, cuando tomamos mucha gente el agua tibia le da asco. Sí. ¿Sí? O la quieres fría o un café bien caliente. Pero tibio como que dice, ay no, ya se entibió mi café. Ay no, esta agua, este refresco ya se entibió, guácala. ¿Sí? Pues Dios reacciona igual con la tibieza del corazón. Y dice claramente, por cuanto no eres ni frío, le resulta repugnante lo tibio. La falta de decisión, mis amados. Porque ni estás allá, ni estás acá. No está en la Biblia, no lo busque, porque ni pichas, ni cachas, ni dejas patear. No está en la palabra. Pero es un dicho popular muy descriptivo. Muy acertado. Y es lo mismo, no eres ni frío, ni caliente. Y dice el Señor, yo desearía, yo quisiera que fueras o de plano un inconverso, satánico, perdido, extraviado, y de ahí yo te sacarían. O un caliente, ¿sí? Ardiente en el espíritu, que no necesita conversión y que yo sé que caminarías en mí, en el fuego del espíritu. Pero no. Tibiecito. Tibiecito para mi mejor comodidad. Entonces, el Señor prefiere una sola cosa. Dios es un Dios, lo tibio no tiene ningún propósito. Por eso Dios lo abomina, lo aborrece. ¿Qué dice Eclesiastés 9:10? Por favor, y alguien que busque Mateo 7, 13 y 14. Eclesiastés 9, 10, versículo 10. ¿Quién? Por favor. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, que en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ok, entonces la tibieza tiene un propósito. Te vas a morir y no fuiste nada, no trascendiste, no dejaste huella. Simplemente todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo. Le habla a la iglesia. Obviamente que es hazlo conforme a la voluntad de Dios. Para nosotros, iglesia, ese es el mensaje. Si yo se lo digo a la gente de fuera, pues va a decir, oye, pues yo trabajo, pues yo tengo 2 turnos y mira, y encima vendo y encima hago. Y todo lo que tengo a la mano por hacerlo hago. A veces los de afuera trabajan más. Pero no conforme a la voluntad de Dios. Dice el Señor, todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo. Pero para mí, dice, porque vas a ir al Seol. Y allá ya no vas a trabajar. Allá ya no, ay, ahora sí. Ahora que llegue al Seol pongo mi empresa allá. No, noticias, allá no va a haber inversionistas. ¿Sí? Allá no va a haber trabajo. ¿Sí? Mucha gente también, allá voy a ver a mi marido, a mi viejita, a mi mamá. Allá no hay relaciones sociales o familiares.
allá nuestra relación solamente va a ser Con el Señor. con el Señor. Sí. Así es de. ¿Y qué dice Mateo 7, del 13 al 14, mis amados? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la tibieza aquí? Lo que acaba de leer. La puerta amplia. La comunidad- Es decir, no me esfuerzo. Oye, voy a entrar por esta. No, mejor me voy por la ancha. Sí. Me voy por la que no me cuesta trabajo. Entro por la avenida amplia. Son las facilidades. de la vida. Exactamente. Voy por el camino fácil. Es más fácil ir a pedir trabajo, ¿verdad? Y contratarme y recibir un sueldo y que me descuenten impuestos y que tenga yo seguro social y tenga yo que cubrir una hora y etcétera. O mejor extiendo la mano en un semáforo. Claro. Busco la vida fácil, la vida cómoda, la vida La zona de confort tibia. también, ¿no? Estoy hablando, claro, pero en plano espiritual, hermanos, ¿qué es más fácil? Venir a un estudio preparada o llevarme tarea y decir, oye, aquí tengo a alguien. Ups. Y decir, caray, esto me queda y voy a hacerlo. Y el fruto se está viendo. ¿O qué es más fácil? Ay, qué bonito lo que nos hablaste. Ya para ahorita ya se me olvidó, pero qué lindo, sí me acuerdo un poco. Eso es tibieza. Sí. Eso es tibieza. Y decimos, oye, pero yo no soy de la Odisea. Híjole, pero pues te pareces. Parece que. El estado de la iglesia es comparado por el Señor a algo, dice, que sucedía en Colosas. Por eso la carta a los colosenses es interesante que después ustedes la lean. Había, repito, el agua entibiada por el terreno de donde traía. Simplemente estoy confirmando lo que les había traído. Hasta esa revelación es maravillosa porque, ¿entienden? El Señor nos habla en nuestro idioma, mis amadas. El Señor nos habla de lo que vivimos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que hemos experimentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras obras. Las pasadas, las presentes y cuidado también las futuras. ¿Sí? Así es de que, ¿qué dice? Porque, ¿cuál es la expresión? Porque- Ojalá fueras frío o caliente, Ajá. mas por cuanto eres tibio, Te te vomitaré. vomitaré. Ok, la versión original dice te escupiré. ¿Sí? Cuando tomas algo desagradable lo escupes, Por supuesto. no necesariamente vomitas. ¿Sí? Entonces esta expresión a lo mejor fue como para acentuarlo, ¿no? Pero el hecho de escupir, de que tomas algo muy salado o algo muy dulce o algo desagradable a la boca, ¿no? Lo primero que haces es con permiso y los chamacos ni se inhiben ni donde sea lo escupen, ¿no? Te escupiré de mi boca. ¿Qué implica esta palabra tan dura? Decimos, no entendemos. Está hablándole a la iglesia, está hablándole a los que conocen de su nombre. ¿Cómo les habla tan feo? Por eso esto ya no se predica hoy en día. ¿Qué dice Santiago 1 del 6 al 8, por favor? Y otra que me lea 2 del 1 al 4. Ahí mismo en Santiago. Santiago está tremendo y silentito. Bueno, pues ahí está. ¿Uno del qué? Del 6 al 8. Del 6 al 8 del 1, capítulo 1. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Perdón, ¿Hasta ahí ¿sí termina? ¿Hasta el 8? Sí, el hombre de doble ánimo Ahí está. es Ahí inconstante está. en todos sus Ahí caminos. está el Que tibio, va- ese es el tibio, Muñoz. Ese es el tibio. Doble ánimo. Ay, es que hoy ando muy prendida, muy llena del espíritu y media hora después ya estoy hasta abajo. Sí. Eso se llama bipolaridad.
pues no le quiero llamar cristiana, espiritual. ¿Sí? Inconstancia, esquizofrenia, qué sé yo. Amados, es tibieza, es doble ánimo, inconstante en todos los caminos. Por eso el Señor dice, prefiero que seas o uno o el otro, pero bien marcado, no en medio. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí mismo en Santiago, pero el 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hermano, ay, Ajá, perdón. adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis enfrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Ok, hasta ahí tenemos. Dice que no nos juzguemos a nosotros mismos. Aquí vemos la discriminación. El tibio discrimina. El que no tiene el amor de Dios va a discriminar. Sí. Y el que tiene el amor de Dios no lo va a hacer. Pero el tibio, el que está entre dos, ay, sí, yo quiero ir acá porque acá está la gente bonita. ¿No? Porque el pastor, los trajes del pastor son Armani. Ups, perdón. Y la Disculpen. esposa, qué guapa. Editar, favor de editar esto. Vemos, entonces, sobre todo les está tocando esta parte. Nos vamos con las apariencias. El tibio solamente se va a fijar en lo externo. El de doble ánimo solamente va a estar en lo externo. Llegan a preguntar, ¿quién predica? Ay, sí. ¿Qué hay de comer hoy? ¿Ok? ¿Y qué dice el 3 del 9 al 10? Ahí mismo. No, es que Santiaguito, de verdad. Es terrible, Santiago. 3 del 9 al 10. 3 del 9 al 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ok. Leíste el 9 y el 10, ¿verdad? Ajá. ¿De qué está hablando ahí? De la lengua. De la lengüita divina. De la lengua. Sí. Que con esa bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Nos daban por aquí una... Y no porque suceda muy escasamente, sino que es el pan de cada día. ¿Sí? Ay, qué bonito fue alabar a Dios y dar lujo de detalle de lo que hay en la palabra. Ahora sí, vámonos al antro. Sí. Chicos en la alabanza que tocan en un centro nocturno y al día siguiente tocan alabanza. Las mezclas. Dios aborrece las mezclas porque nos dan, el resultado es tibieza. Ni eres de allá, ni eres de acá. Nos contaminamos. Está contaminado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Regresemos a Apocalipsis. Sí. Yo conozco tus obras y ya dijimos porque te escupiré, te vomitaré, te arrojaré. ¿Sí? Siempre que habla el Nuevo Testamento del infierno, habla de arrojar. Es sinónimo de escupir. ¿Sí? Arrojar lo que hay. Entonces no es, el Señor te va a llevar al... No, Él no te va a tomar de la mano, ven, vamos al infierno. No, el Señor no te lleva, te arroja. Así como los amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego. Sí. Entonces ahí nos habla de que
seremos arrojados de la boca del Señor. Acuérdense que hay una promesa, no la tengo ahorita, vino a mi... dice, y serás como mi boca. Y qué hermoso cuando el Señor nos dice que seremos como su boca. Pero si su boca nos arroja, creo que estamos lejos de esa parte. El Señor viene. Ahí viene lo bueno, mis hermanos. ¿De qué me estás hablando? Porque así, cuando amonestaba en el Antiguo Testamento, porque por cuanto habéis pecado contra mí, ¿en qué hemos pecado contra ti? Le preguntan al Señor. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos robado? Qué tremendo cuando nosotros le preguntamos en vez de oír la voz y decir, ¡ouch! Déjame caer en cuenta, Señor. Pero no, cuestionamos a Dios y le decimos, ¿en qué te hemos fallado? Porque tú dices, versículo 17, mis amadas. Porque tú dices, Estoy en Apocalipsis. yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hasta ahí. La que tenía este pueblo de la Odisea logró infiltrarse en la iglesia. Logró infiltrarse. Y eso es lo que hace Satanás. Infiltrarse. ¿Cómo? Pues simplemente hay que ver las influencias del mundo actual. ¿De qué nos hablan todos los comerciales? La televisión, los panfletos, las revistas, el internet ya no se diga, ¿sí? ¿De qué nos hablan? De solamente busca tu placer, tu entretenimiento, ¿sí? Es solamente las cuestiones del cuerpo. Y además, ten mucho. El que más tiene es el que más vale. Entonces le dice, ¿por cuánto? Dice, tú dices. El problema es cuando yo digo. Por eso cuidado cuando tú dices que eres cristiano. Cuidado. Mejor que los demás digan de ti, que tú eres verdaderamente un seguidor de Jesucristo, porque no haces más que hablar de Él, vivir en Él, para Él. Pero cuando tú lo dices y no se nota, estamos poniendo en vergüenza a nuestro Señor. Dice, pero aquí tú dices, por cuanto tú dices, yo soy rico. A ver, si al Antíoco, si a los romanos les dije, no necesito tu ayuda. Y a la iglesia, ¿saben qué le estamos diciendo cuando tenemos todas las comodidades? Estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y vamos a agregar ahí, ni de Dios. Ese es el problema. La iglesia llegó a ese punto. No tengo necesidad de ninguna cosa, ni siquiera de Dios. Sí, aunque no lo hubieran dicho, ¿no? No, claro, lo están diciendo. Ajá. Y Dios se los está Recalcando. recalcando. Toma las mismas palabras que nosotros, ¿sí? ¿Qué nos pasa como cristianos, como creyentes, hermanos? ¿Cuándo es cuando más buscamos a Dios? Cuando tenemos problemas. Tenemos Necesidad. necesidad. Cuando tenemos la piedra en el zapato. Pero cuando todo Necesidad. está bien, Ni nos acordamos. nos acordamos. Entonces dice, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y entonces el Señor ahora sí nos muestra la radiografía. ¿Sí? Usted cree que está sano, usted dice que está sano, ¿verdad? Bueno, ahora el doctor viene y te enseña los análisis de tu sangre, las radiografías de tu condición verdadera. Ajá. ¿Ve usted esto? Sí. Ahora yo te digo, ¿sí? Tú dices una cosa, pero ahora yo te digo. Yo sí soy el experto, yo sí conozco lo de dentro. Y dice, más, y no conoces que tú eres un... Desventurado. ¿Por qué? Porque la riqueza me hace sentir que tengo buena ventura, es decir, un futuro asegurado por generaciones. Eres un desventurado. Esa es tu radiografía. Y también eres un Miserable. ¿Por qué miserable, hermano? Pues porque no compartes. Espiritualmente. Cuando tienes, Cuando tienes y entre más tienes, menos compartes.
te vuelves avaro, codicioso y además quieres más. ¿Sí? Esa es la miseria. Miserable. ¿Sí? Y eres, además, tú te crees rico y eres pobre. Sí, hermana. También podría referirse a miserable en cuanto ya no compartes la palabra. No, Ya por no supuesto, te gracias, preocupas hermana, por gracias. Ahora vamos al plano espiritual, ahorita estamos hablando, Ok. ¿sí? Pero el plano espiritual es ese, justamente. Pobre. ¿En qué? ¿En fe? En En todo porque- Pobre en caridad. En unidad, Ajá. espiritual, en todo. En todo. Y sobre todo, Ciego y desnudo. a ver, miren, le está diciendo pobre a los habitantes de la Odisea, ¿Dónde estaba la mera lana? Les está diciendo ciegos a donde tienen la mejor escuela de oftalmología. Y el O sea, como que nada. Aquí descubrimos la solución a nuestros problemas. Y Dios nos dice, eso es lo que tú tienes. Ceguera. Y le está diciendo desnudo a donde se hacen los telares, donde los telares de las lanas más finas se manufacturan ahí. Y desventurado también es infeliz, ¿no? Es infeliz, exactamente. Es contrario a bienaventurado. Bienaventurado viene de ventura, es decir, de destino, de futuro también. ¿Sí? Bienaventurado es que estás enfocado a una buena ventura. No aventura, ¿eh? Ventura. ¿Sí? Ventura, que en el fondo trae la misma etimología, pero ventura es especialmente tu destino, hacia dónde vas. La buena ventura. Pero cuando es desventura, vas para atrás. Pero Sí. ahí en sus riquezas ellos pensaban que eran muy felices. Así es. O sea, bienaventurados. Ajá, Y que eran muy felices por tener sus riquezas. así es. Y es todo lo contrario. Así es, totalmente. En el fondo, el Señor sabe que son infelices. Entonces están engañados por Pobres de ustedes verdad. la Por eso es la ceguera. bendición que me está bendiciendo el Señor y por eso estoy tan abundante. Claro, Pero ahí viene una claro, sí, entonces algo he de estar haciendo Engañados. bien, que me va re bien, yo estoy en calma, ¿sí? Nadie me debe, En más les paz. vale, nadie, ¿sí? Entonces yo estoy en paz, yo tengo mucho, Ajá. y hasta ahí. Esa es la ceguera, Estoy bendecido. esa es la desnudez. Porque ¿saben qué? Esas características son la desnudez que causa vergüenza. Como en Génesis, Vergüenza. Sí. de hoja de parra. Porque es pecado todo lo anterior y entonces mi desnudez lo único que me muestra es mi vergüenza. ¿Quién me lee 1 Corintios 15, 19, amadas, por favor? Alguien más que hable, que me lea Mateo 15, también 14. Mateo 15, 14. 1 Corintios 15, 19. Gracias, amada. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Ok? Es contrario precisamente a, no sabes que eres un miserable, es decir, que no te conmiseras. Por eso eres también miserable, ¿no? Eres codo, no compartes. Y retomando lo que bien subrayaba mi hermana Mireya, es ya no compartes la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque me acomodo al mundo. No, es que no es el lugar. Que vayan a la iglesia, los invito a la iglesia y que otro les hable de la palabra. Cuando la responsabilidad es personal, mis amados. Y donde quiera, dice la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Sí. Dice Proverbios, hay generación perversa que no se convierte, que nada más aparenta, pero no está convertida. Por eso hay quien sostiene que no había ni un solo creyente aquí, ¿verdad? Nada más conocedores, oidores de la palabra. Entonces vemos características preciosísimas como ceguera, desnudez, pobreza, miseria. Eran
falta de conmiseración. Eran los similares a los fariseos, ¿no? Sí, Sí, Eran los fariseos. de la época. que conociendo la palabra, sepulcros blanqueados, acuérdense, solamente lo exterior. Pero por dentro, ¿qué hay? Podredumbre. Sí, por dentro huesos secos, carne podrida, y eso es lo único que había. Entonces el Señor les compara. Viene el consejo del Señor. Regresen a Apocalipsis, por favor. Pero no le Faltó el 14. Perdón, ay, Mateo, discúlpeme, perdón, hija. Dice, Mateo. son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ok. ¿Qué le pasaba a la iglesia de la Odisea? Dice que unos ayudaban a otros, los llevaban al hoyo, puros ciegos guiando a otros ciegos. ¿Sí? Y ahora ¿Cuántas? casi los pastores, también ciegos, Así es. guían, se llevan a la grey. Pastores en pecado, ¿verdad? Y siguen teniendo congregación, pero claro, la congregación que tiene el mismo espíritu. Y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Los apóstatas. Los apóstatas, definitivamente. Pero somos responsables individualmente cada quien. Claro. También. No, claro. Sí, no puede decir, ay, es que me llevó. No, es que tuvo mucha influencia en mí. No, es personal, hermanos. La salvación es personal, la santidad es personal. Sí, ciertamente estamos rodeados, no estamos en medio de las tinieblas, pero la decisión es personal. Sí. Entonces, vemos aquí que viene la esperanza. El consejo del Señor. Regresamos a Apocalipsis 3, por favor, mis amados. 3:18. Nos dice, yo te amonesto, yo te exhorto, no sé qué diga su traducción. Yo te aconsejo, ese está muy light, a mí me gusta más que me hable con fuerza. Yo te insto, también hay otra traducción, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico. A ver, vamos paso por paso. A los banqueros, a los industriales que tenían dinero acuñado en Roma, dinero acuñado en la zona. Y el Señor les está invitando. Fíjense cómo Dios habla de un paralelismo. Tú vas a ser rico, pero en mí te invito a que compres oro, pero no el oro con el que hacen las moneditas, Refinado. sino es un oro que ha pasado por prueba, por fuego. No es el oro barato que se utilizaba para acuñar las monedas, ¿sí? Para que no corrieran demasiado riesgo. Entonces, oro afinado en fuego para que seas hecho verdaderamente rico. Podría ser también oro puro. Así es. Pero ¿qué es el oro? Aquí simbólica y espiritualmente hablando, mis hermanos. El Señor no está en contra de la prosperidad. Dios no está en contra de que tú tengas. No. Habla de divinidad. El problema es cómo. Perdón, hermano. Habla de divinidad. Así es. ¿Sí? Habla de amor al dinero de nosotros. Ah, claro. Cuando ya es una idolatría, cuando ya es el amor a Mamón, el dios del dinero, ¿sí? No puedes servir a dos amos tibios. No podemos servir a dos amos, ¿sí? Porque con uno vas a quedar mal. Y siempre es Dios con el que quedas mal. Cuando quieres servir a dos amos, ¿sí? Entonces nos dice oro refinado. ¿A qué se refiere espiritualmente? Comprar, adquirir oro refinado. ¿Qué dice mis hermanas? Para que seas rico. Ajá. Y vestiduras blancas, pero tú preguntas ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con que compremos oro? La palabra. La palabra y además las pruebas. Ajá. Que esté refinado porque vas a pasar por pruebas que son las que te van a afinar. Claro. ¿No? fuego. Entonces, en fuego. Y entonces, ¿cómo vas a estar refinada? Claro. Es la obra de Dios. Es la obra de Así Dios. es la obra de Dios. Que adquiramos precisamente ese compromiso con Dios. Miren que dice Isaías 55:1, yo se los leo. A todos los sedientos, venid a las aguas,
Y los que no tienen dinero, los de la Odisea, no, es que no es el dinero que dice el Señor. Venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sí? ¿Por qué gastáis el dinero y no en pan? Fíjense qué interesante. Y vuestro trabajo no en llenarse o en hartarse. Oídme atentamente y comed del bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. Y viene toda una exhortación en el capítulo 55 de Isaías, amadas. Pero nos dice a los que no tienen, nos dice a los de la Odisea, en realidad te dices rico, pero en realidad no tienes nada. Y en esa condición, ven a mí y compra sin dinero. Y esa es la prueba, llegar vacío y decir, Señor, no traigo nada. Y confiar en Él, esa es la prueba del horno. Ese es el fuego, el oro refinado, tu corazón purificado, es el oro refinado. Y entonces nos dice, ven y compra para que seas verdaderamente rico, ¿sí? Dice las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Pero en realidad son enriquecidos en el espíritu, ¿sí? ¿Y qué nos regresa? Nos dice, y para que seas vestido, no solamente rico, para que seas vestido no de tus lanas raras, ¿verdad? Que de las que te has envanecido. Yo mismo las di, Él dio a las ovejas con esas características, Él dio la provisión. Pero ahora dice, tú necesitas vestiduras blancas, ya no negras. Qué interesante el contraste. Ya no te vistas de negro. Acá necesitamos santidad, vestirnos de santidad, no de toda la perversión, y no se refiere nada más a la perversión sexual, sino a la perversión Mundana. mundana. Perverso quiere decir torcido, eso es lo que quiere decir perverso. ¿Sí? Entonces nos habla claramente, sé vestido para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque ya nos dijo que estábamos desnudos. ¿Sí? Y unge tus ojos, ahí va a tocarles otra vez el punto, pero no con tus colirios hechos con tu sabiduría, que en el fondo también la dio Dios, ¿sí? Pero de la cual te has envanecido. Sino ahora yo te voy a preparar un colirio especial, un colirio para que veas. ¿Qué acabó diciendo cuando Dios le puso un colirio? No lo dice, pero lo deducimos a Job. Pues Ahora, de oídas de te oídas sabía, te conocía, pero ahora sí. Pero ahora mis ojos, ¿cuándo Te ven, fueron te abiertos? ven. Cuando el Señor puso su colirio. Te ven. De oídas te conocía. te conocía. Mas ahora tus ojos, mis ojos te ven. ¿Sí? Y Él dice, y pongas colirio en tus ojos, no el que tú creaste, no el que tú, en el que has confiado, dice, para que veas, porque antes no veías, porque eras ciego. ¿Sí? Y yo reprendo y castigo, te estoy hablando así, y aquí, este es un versículo de amor, hermanos. Yo reprendo y castigo, ¿a quiénes? A todos los que aman. El Señor, a los que no, ¿quiénes son los que no son reprendidos ni castigados por el Señor? A los que no aman. No. Ok. Tibios, los tibios. A los tibios, muy bien, ¿qué más? ¿A quiénes son a los que no reprenden? A los bastardos, Los que no son hijos. a los que no son sus hijos. A los que son criaturas solamente. Así es, a los que no han sido concebidos y regenerados, ¿verdad? Y regenerados del Espíritu Santo. Por eso dice que Él reprende y castiga, porque te ama, porque te considera su hijo. Y esto es una gran esperanza y es un versículo de amor. No lo entendemos porque no nos gusta. Reprensión, castigo,
jalón de orejas, ya me dijiste lo que soy de veras. Sí. Como que esta parte no nos gusta, sin embargo, pero nos invita, sé celoso. La versión original o la traducción es sé ardiente. El celo, que se traduce aquí, es precisamente el sentimiento ardiente que hay en el ser humano cuando cuidas y vigilas algo. Entonces cuando dice sé celoso, dice que arda en tu corazón ese deseo, ese anhelo por estar conmigo. Sé celoso. La intimidad con él. Así es, mis hermanos. Y además es celoso al nivel que Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Pero cuando nos dice sé celoso es no me compartas con nadie. O sea, compartirme, es decir, con ningún otro Dios. Voy a orar al Señor, pero por si las dudas voy a ponerle el moñito rojo a la sábila. No vaya a ser. No puedo. Estoy compartiendo la gloria de Dios con otros. Sé celoso, sí, hija. O poniendo otras cosas en lugar de Dios, tu carro, tu casa. No, todo. Trabajo, Tu familia. Hijos, tu familia. Tu hijo, cuerpo, ¿sí? Tu vanidad, tus necesidades. Y pues sí, como pretextos para el mundo van a decir, ay, sí, pobre, es que sí tenía cosas. Y sí tenía, pues, una explicación de por qué faltar o de por qué no edificarse, de por qué no buscar a Dios. Pero a los ojos de Dios no son más que parte de nuestra vergüenza, de nuestra desnudez. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso, es decir, arde. Deja que el Espíritu Santo arda, ya nos habló de un horno de prueba, arde. ¿Sí? Y dice, y arrepiente. Eso no lo deja el Señor de lado. Ante una condición como la de la Odisea, viene el arrepentimiento. Tiene que venir. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay conciencia de pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, mi amada. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, porque Así es. estamos constantemente pisando, dando pasos equivocados, y hay que arrepentirse. Ya nos arrepentimos para llegar a Él, pero hay que vivir esa vida de arrepentimiento hasta que Él venga. Así es, así es. Entonces, este arrepentimiento es un llamado, ¿sí? Es un llamado porque Cristo ya se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, limpiarnos y hacernos celosos de buenas obras, dice Tito 2. Celosos de buenas obras. El problema es cuando ayer miraba con las mujeres ahí en Villa de las Palmas, estamos hablando acerca de la sabiduría, la necesidad imperiosa de clamar a Dios por sabiduría. La necesitamos, amados, porque si no, entonces el Salmo 119 no tiene ningún efecto, porque conocer la ley, los estatutos, los mandamientos, etcétera, nada más aquí, no me sirve de nada. Necesito la sabiduría de lo alto y no la terrenal. Entonces, cuando clamamos por sabiduría, y parte de la sabiduría es esto, es el celo de las buenas obras. La sabiduría le hace discernir, la sabiduría da discernimiento. Y entonces me hace escoger lo mejor. Escoge pues lo mejor que dice el Señor desde el Deuteronomio, ¿no? Dice, aquí he puesto delante de ti. Escoge pues el bien para que vivas. Nos sopló la respuesta. Ese es nuestro Dios. Escoge pues el bien, porque si escoges lo otro, te topas con la muerte espiritual. Caminemos entonces sobre esto. Yo te amonesto a que seas celoso y te arrepientas. Sin arrepentimiento no podemos caminar, hermanos. Mucha gente llega al conocimiento de la Biblia, a congregarse,
pero nunca se arrepiente. Nunca. Hasta que entonces cae en cuenta de, pero sí, no estoy consciente de mi pecado. Es como cuando a los hijos le decimos, pídele perdón a tu hermano. Perdóname, ¿no? Ya nomás, sí, perdóname, lo siento. Mucho de la filosofía norteamericana, ¿verdad? I'm sorry. No es perdóname, es lo siento, ¿no? O los cristianos light tibios de la Odisea, ¿eh? No otros que conozco, pero dice, discúlpame. Es perdón, Y el perdón perdóname. es perdóname, pero claro, esta parte donde yo tengo que humillarme, porque la sabiduría también es humildad. Yo tengo que humillarme, ser sabio y decir, tengo que pedir perdón. Oye, pero tú fuiste la ofendida, pero yo guardé rencor, pero yo odié, yo tuve deseos de venganza para esta persona. Bueno, además todo lo que le agrega a mi hermana. Sí, podemos justamente, entonces yo soy quien primeramente tiene que pedir perdón. Es cierto, sí. Oye, pero ¿y si no te lo da? Eso ya es cuestión suya. Arrepiéntete, dice aquí la palabra del Señor. Aquí viene un pasaje que de verdad lo hemos machacado mucho para compartir la palabra. Esto es un pasaje, estas son palabras, no para los nuevos, son para los que ya han oído la palabra y se han entibiado. Para los que ya conocen. ¿Y saben qué? Para los que hemos tenido a Jesucristo afuera de la puerta. Por eso dice, aquí yo estoy a la puerta. Ya debiera yo estar adentro. He aquí yo estoy a la puerta y sigo llamando. Esa es la misericordia y la esperanza que Dios me deja. Estoy llamando a un corazón porque mientras el Señor todavía su benevolencia, su misericordia se prolongue, Él seguirá llamando a la puerta. He aquí que me tienes afuera de la puerta, ¿sí? Y llamo. Si esta vez sí oyes mi voz, porque ciertamente ya les había hablado el Señor, pero si oyes mi voz, y no nada más oír la voz, muchos la han oído. Qué bonito habló, oye, no, qué fuerte, no, ahora sí, de verdad me llovieron los cocolazos. Y al rato regresó mi vida común y corriente. Es el que oye nada más, somos oidores, mas no hacedores. Dice, el que oye mi voz y, ¿qué? Abre la puerta. Cristo es la puerta. Abre su corazón a la puerta. Cristo, tú eres la puerta. Pero ya vimos y leímos por ahí un pasaje. La puerta es ¿cómo? Estrecha. Es angosta. Sí. Y dice aquí, el que abriere la puerta, yo entraré. El Señor nos amó primero, Él es el que abre camino, ¿sí? Y cenaré con Él y Él conmigo. Esta figura de la cena del Señor, número 1, nos recuerda precisamente el participar de la cena del Señor. ¿Alguien me puede decir qué simbolismo, qué significa la cena que dejó establecido Jesucristo, que es la cena del Señor? Un memorial. ¿Uno memorial de qué? De su regreso. No, de su vida. No puede ser memorial de algo que no ha sucedido. Memorial. Memorial de su muerte. Anuncio la muerte, Pero también que Él volverá. que volveré. ¿Sí? Pero yo recuerdo, memorial, yo necesito recordar el precio que se pagó por mí. Entonces, cuando el Señor dice, entraré y cenaré con Él, es decir, Señor, que yo sea digno de tomar la cena. ¿Sí? Porque la cena del Señor no es nada más agarrar el pedacito del pan y tomarla al vasito y ya. No, no es un acto, no es un evento. De verdad es de profunda importancia en nuestra vida y trascendencia, sobre todo si la tomamos indignamente. Estamos advertidos.
Por eso hay enfermos. Y duerme. Y Duermen unos hasta y se mueren. mueren. Muchos duermen, sí. También la Cena del Señor aquí nos da una imagen, nos da la imagen en el Antiguo Oriente, en el Medio Oriente, era muy significativo, es un momento muy importante estar a la mesa todos juntos, ¿sí? Y participar de las pláticas, de la intimidad, del corazón. La mesa es donde se vacía, de verdad, y se comparte la alegría, la tristeza, donde nos conocemos unos a otros, ¿sí? No es en un viaje, no, es realmente sentados a la mesa, compartiendo lo valioso de nosotros. Esto también es un simbolismo de la época del Medio Oriente en estos tiempos. Y cenaré con él y él conmigo. Finalmente viene la promesa. Al que venciere. ¿Cómo le podemos traducir venciere a los tibios? ¿A los qué? A los tibios. No. ¿Perdón? Al que deje su tibieza. Al que deje su tibieza. A ver, más concreto, porque suena así como que muy espiritual. El que se arrepienta, ¿no? El El que se arrepiente. El que se esfuerce por entrar en el camino. Ok, estar- por la estar en puerta él, estrecha. sí, Ok, sí. muy bien. ¿Qué más? Al que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo. Ya no es una piedrecita, que no está nada de despreciar porque además trae mi nombre nuevo, ¿sí? Ya no es hacerme columna del templo, es sentarme. Con el Señor se siente conmigo, dice, ¿en dónde? En mi trono. En mi trono. ¿Cuántos nos sentimos dignos sentándonos? ¿Por lo que soy? No. ¿Por lo que Cristo ha hecho en mí? Sí. Sí, claro. Pero esto dice, al que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo lo he vencido. Porque Cristo ya pasó por eso. No hay nada que decir, ay, sí, tú porque eras Dios. Esta iglesia apóstata nos deja mucho que reflexionar. ¿Se acuerdan que siempre les he puesto y les dejo de tarea que revisen, qué parábola podríamos asemejar a esta iglesia? La parábola de la red. Ah, de la red. De la red. ¿Alguien está en Mateo 13, del 47 al 50? Nada más la leemos, por favor, si alguien la tiene. Mateo 13, del 47 al 50. Asimismo, si alguien la tiene, por favor. Sí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya nos está hablando de que el juicio está cerca. Esa es la iglesia que corresponde a la iglesia actual. Más o menos de la mitad del siglo pasado a todo lo que ha avanzado. Desde la Primera Guerra Mundial, más o menos, este es el estimado de algunos estudiosos, donde empezó a descomponerse más y más. Después de una iglesia como la de Filadelfia, a la que no hubo nada que reclamarle, ¿sí? Salvo que eran muy pocos, pero hubo un remanente que trabajó, que evangelizó, que extendió el reino, ¿sí? Y gracias a ellos, muchos de nosotros conocemos la palabra, ¿sí? Gracias a aquellos misioneros, gracias a aquellos que sintieron la carga y dieron hasta su vida, sus trabajos, sus familias por ello, ¿sí? Esta iglesia, Filadelfia, pero desgraciadamente la contaminación, la tibieza, el confort y la influencia del mundo, ¿sí? Hasta el día de hoy. Por ahí alguien decía muy pesimista, y se va a poner peor. Pues la palabra Pero lo dice, importante ¿no? es cómo estás tú, cómo está tu corazón, cómo está tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. En la tibieza, en el confort. Por ahí alguien dijo, ¿cómo se guisa una rana? ¿No? Agua tibia. Nada más, la echas en el agua fría, se siente cómoda,
y le prendes el fuego y se va entibiando y ni cuenta se da. Ni se entera. Ni cuenta, ella sigue nadando y nadando. Y sí, ella siente el agua más tibiecita, pero se va adaptando, hasta que finalmente hierve. Y así Y aquí nos habla. Ahorita el mundo le ha subido, porque no eres ni frío ni caliente, y el mundo le ha subido a la temperatura y estamos tibiecitos, comoditos. Vivimos un cristianismo light, Triste. un cristianismo bonsai, enano, bonito, lindo, y cree que vale mucho, pero es bonsai. Y hay que estarlo procurando y cortándole. Y, ay, si no le gustó la lucecita de este lado, entonces cambia a otra congregación. Y si no le gustó la alabanza. Tibio. De doble ánimo. Porque vamos a escuchar al hombre. Así es, amada. Vamos a escuchar a Dios. Porque ¿sabes qué? Porque nos decimos ricos, diciendo ser judíos, y ya lo sabía desde antes, ¿te acuerdas? Los vimos. Sí, sí. Diciendo ser judíos y no lo son, ¿sí? Decimos ser, cuidado, esto de ser cristianos no lo digo yo, lo decían otros de los verdaderos cristianos. Y el testimonio no lo doy yo, los demás dan testimonio de mi vida. Yo soy un malvado, yo soy de lo peor, pero con este ni te metas. Es peor que yo. No. ¿Al revés? Ok. Sí, mi amada. Está bien, A ver, cuando Pablo recoge a Timoteo, dice que la gente daba testimonio de él. No era Timoteo, yo soy esto, yo soy santo, yo soy... No, la gente hablaba del muchacho. Eso es lo importante, el testimonio lo dan otros de ti porque se te nota. ¿No? A donde entra, alumbra. Esta abre la boca de verdad y deja consuelo, y deja ánimo, y deja paz. Pero lo tienen que decir otros. Porque cuando nosotros decimos de nosotros mismos, Vituperio. podríamos caer en una exageración. Soberbia. Dice, alabanza en boca propia es Así es, vituperio. ninguno tenga mayor concepto de sí del que debe de tener. Si no piense de sí, ¿qué? Con cordura. Conforme a lo que... Señor, que decía aquel, sé propicio A mí. a mi pecador, soy pecador. Ciertamente Cristo me ha alabado, pero otra vez resbalé. Perdóname. Y ahí está precisamente el camino al arrepentimiento. Pero la soberbia ya me ciega y ya no me deja ver mis resbalones, mis caídas. Sí, mi amada. Hay un arrepentimiento para salvación, Así es. pero en la santificación necesitamos arrepentirnos de todas las obras muertas Así es. en las cuales estamos. Todavía Y seguimos la practicando. única manera que tenemos de ver cuál es nuestra condición humana es a través del El espejo. con el espejo. Y entonces, si no hay un arrepentimiento para santificación, Dios no pasa al siguiente nivel en la revelación tampoco. Claro. Vamos a permanecer niñas. Ujú. Entonces el arrepentimiento que nosotros tenemos que estar teniendo es cuando nos encontramos con nuestra propia historia aquí. Es con lo que comienza la vida espiritual en Cristo. Y Acuérdense ese es, que había multitudes y había discípulos. esa en parte es la renovación de nuestra mente, Así es. o sea, y la semejanza con la manifestación del carácter de Cristo en nuestras Amén. vidas. Pues yo Y creo es- que ya cuando ves que eres completamente diferente a lo que ves en el mundo, dices, pues creo que voy bien, ¿no? Ya cuando No ya te no- alabes. Te conformas, ya no eres compa- te Exacto, conformas. cuidado, no te alabes. De verdad, seamos prudentes, dice la palabra, ¿sí? No te alabes, es decir, Señor, ¿qué obra estás haciendo en mí? Pero todavía te falta. Todavía te falta. Por eso iba a llegar Dice a eso. Pablo, no Iba a que ya llegar. lo haya alcanzado, Por eso Pablo, dice, Pablo. Sí, Sí, sí. sí. Era Voy. que se sentía bien ella Ajá. porque estoy mejor que el mundo. Porque ya no está siendo tan compatible ¿Por con qué? el mundo. Sí, Porque por- estás- pero que no te das cuenta
que estás mal, Todavía. mal. No, dile que no te ayude, comadre. Oye, Dile que no te ayude. yo no digo que estás